tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al oriente y al occidente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti. En la ciudad de Jericó había un hombre llamado Zaqueo, de baja estatura, pero muy rico. Era jefe de los publicanos. Los publicanos en aquel entonces eran judíos al servicio del Imperio Romano para cobrar los impuestos al pueblo judío. Y muchos de ellos se aprovechaban y cobraban más de lo que el Imperio Romano exigía como impuesto, y ahí es donde muchos de estos hombres robaban. Por eso los judíos miraban a los publicanos como vendepatria, infieles, personas que no amaban a su propia nación. Al contrario, se aprovechaban de su posición para robar. Y en este caso se hacían ricos. Y este caso era muy especial porque Zaqueo era un hombre, dice que era jefe de los publicanos. O sea que era un hombre que tenía una notoriedad dentro de lo que es el Imperio Romano, en su posición socioeconómica, política. Era una persona muy holgada en ese sentido, pero muy aborrecido por la gente. Entonces, pero hubo un momento en que él se dio cuenta que todo lo que tenía, económicamente hablando, no era realmente lo que satisfacía su corazón. Y esto es la misma realidad de hoy en día. La persona puede tener posición social, económica, política o de cualquier otra naturaleza. Sin embargo, nada de esta tierra llena el corazón. Por eso Pascal dijo en una oportunidad: el hombre tiene un vacío en su corazón que tiene la forma de Jesús y solo Jesús lo puede llenar. Y este hombre, Zaqueo, cuando oyó que Jesús venía, dice que subió a un árbol sicómoro, un árbol que el follaje es muy espeso, y él dijo: bueno, quiero ver a Jesús, por lo menos quiero verlo. Porque había hambre espiritual en él. Y así también hoy en día, muchos de los que están oyendo en este momento la palabra tienen hambre de Dios. Por eso están aquí, por eso están escuchando donde están esta palabra, porque tienen hambre de Dios. Y gloria a Dios por ello, porque Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues el reino de los cielos les pertenece. En otras palabras, Dios tiene preparado una comida especial para ustedes. Pero este hombre, al subirse a ese árbol, pensó que estaba escondido, pero no se dio cuenta que aquel que a él quería ver, a Jesús, él no sabía que él era Dios hecho carne, porque para él no existen lugares escondidos, porque él es omnisciente. Y cuando él pasa por donde estaba ese árbol, mira hacia arriba, aunque estaba muy escondido, Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, hoy es necesario que pose en tu casa. Vemos ahí un acto maravilloso de la misericordia de Dios. Cuando nadie quería estar con ese hombre, ahora Jesús se está invitando a sí mismo a la casa de Zaqueo. Donde antes nadie quería ir a la casa de Zaqueo, porque era una persona, las personas que visitaban a un
un personaje como este, eran rechazados por la misma nación. Pero Jesús se autoinvitó. O sea, claro, un privilegio enorme, desciende muy rápido y fue a casa. Efectivamente, al llegar a casa, el amor, la misericordia, la gracia, el favor inmerecido de Dios hacia Zaqueo le compungió. Como dice Pablo en una de sus epístolas, el amor de Cristo me constriñe. El amor de Dios sobre la vida de Zaqueo empezó, hermanos, a triturar su alma y su espíritu. Habían cosas escondidas, había un pecado escondido. Jesús sabía que la casa de Zaqueo estaba sentenciada, porque todo aquel que llega a robar, el que hace dinero de una forma ilícita, sabe que lo que le va a ocurrir es que su sentencia sobre su economía, sobre su casa, la espada de Damocles está sobre su vida. Jesús sabía por eso le dijo, es necesario que pose en tu casa, porque Jesús estaba viendo un enorme peligro sobre la vida de Zaqueo, aunque por el momento todo le iba bien. Entonces cuando Zaqueo, ante el amor de Cristo, sin que Jesús le haya dicho, solamente le mostró gracia, misericordia, Zaqueo se sintió tan compungido y tuvo que hablar, tuvo que confesar y también que restituir al decir, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y cuando Jesús oyó esas palabras, dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Vemos ahí, hermanos, un acto de misericordia, un acto de la gracia, del amor de Dios. Lo mismo lo estamos viendo en esta porción que hemos leído. Jacob, un hombre que en su mismo nombre significa suplantador. Ya había, de una manera fraudulenta, había obtenido realmente lo que debió de haber esperado en la soberanía de Dios para que Dios le respondiese, pero él se adelantó, usó malos procedimientos, la mentira, y eso pues por supuesto le trajo sus consecuencias. Sin embargo, como este hombre, Jacob, llegó a obedecer, a creerle a Dios, Dios le empezó a mostrar su misericordia. Así como Zaqueo se dio prisa, así Jacob se dio prisa a obedecer la palabra y Dios le mostró ese favor inmerecido. Hermanos, y este sueño que este hombre tiene acá es algo tan hermoso que lo cambió a este hombre para siempre. Usted quizás en esta hora, usted puede sentirse que usted por su pasado y por su presente no es candidato a la gracia de Dios. Más quiero decirle en esta hora, todos somos candidatos a la gracia de Dios. Si yo puedo creer realmente a lo que dice la palabra del Señor sobre la persona del Señor Jesucristo. Entonces, alguien podría decir en esta hora, ¿cómo puedo cambiar la historia de dolor de mi vida en una victoria? ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer a través de una experiencia personal. Zaqueo tuvo una experiencia personal con Jesús y Cristo lo cambió. Jacob tuvo una experiencia personal con Dios y Dios lo cambió. ¿Qué necesita usted y yo? Necesitamos, hermano, una experiencia personal con Dios. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema la renovación de la vida por una experiencia personal con Dios. La vida puede ser renovada. Alguien podría decir, la verdad que yo ya no sé qué hacer, mi vida hasta aquí ha terminado. No, en el nombre del Señor le puedo decir una cosa, el amor, la gracia de Dios todavía está extendida para bendecir. Ahora bien, para que esa gracia, esas experiencias gloriosas que pueden cambiar nuestra vida sean una realidad, Dios ha puesto un prerequisito, y esto no es negociable, es la obediencia. La obediencia es un paso de fe para las grandes experiencias celestiales. Por eso que vemos aquí a dos hermanos. Uno representa la desobediencia llamado Esaú y el otro representa la obediencia al cual nos referimos como este patriarca que fue bendecido como Jacob. Vemos en primer lugar, hermanos, que la desobediencia, la persona que camina en desobediencia le falta inteligencia, definitivamente. Porque no se está dando cuenta que está perdiendo todo por nada. Pero hay algunos impulsadores a la desobediencia y hay personas hoy en día también que dicen, bueno, yo actúo de esta manera porque tengo mis justificaciones. Pero no son justificaciones desobedecer, pero son cosas que le impulsan a desobedecer.
y una de ellas es la incredulidad. Es lo que pasó con Esaú. Esaú, a pesar de que tuvo la misma enseñanza que tuvo su hermano Jacob, pero él no creyó, rechazó la fe. No solo eso, sino que despreció a Dios y su visión, hablando de la primogenitura de la cual ya hablamos, pero también le dio lugar a la envidia. Y dice en el versículo 41 del capítulo 27 de Génesis, aborreció Esaú a Jacob por la bendición. O sea, la envidia lo inspiró a este hombre a actuar en contra de Dios. Y muchos hoy en día también, por la incredulidad, por despreciar a Dios y por la envidia, actúan de esta manera. Pero también hay otro impulsador en la vida de Esaú que lo llevó a la desobediencia, y es por creerse la víctima de su hermano y de sus padres. En el versículo 41 de este capítulo 27 de Génesis, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. O sea, Esaú llegó a aborrecer tanto a Jacob como a su papá por haber bendecido a su hermano. En otras palabras, Esaú se creyó víctima de su hermano. La verdad es que no fue víctima de Jacob. Él fue el que despreció las cosas de Dios y su hermano las tomó. Entonces, fue algo que él tiró, él abandonó, pero también este hombre pensaba que su padre tenía que ver mucho en eso. Y ¿sabe qué? Hoy en día, así también hay muchas personas que se creen víctimas de sus seres queridos, de las personas que le rodean. Y entonces dice, yo pobrecito, yo soy una persona que he sido víctima de mi esposo, de mis abuelos, de mis amigos, de mis familiares, de mis compañeros. Y de todas las personas, y por creerse víctimas, entonces ellos creen que tienen la prerrogativa de actuar desobedientemente. Jesús en una oportunidad vio a un cojo cerca del estanque de Betesda y le hizo una pregunta, sabiendo que era un cojo y de nacimiento. ¿Quieres ser sano? Las respuestas de este cojo demuestran que él estaba culpando a los demás. Le dice, no tengo quien me meta en el estanque, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. En otras palabras, estoy cojo por la culpa de que no tengo quien me ayude. La culpa la tienen los demás. ¿Cuántos de los que están aquí están actuando en desobediencia porque dice, es que mi esposo me hizo esto y yo también? ¿Habrá un caso parecido? No, gracias a Dios. Habrá un caso de alguien dice, bueno, fulano me hizo esto, entonces yo me voy a vengar. Y como yo soy la víctima, y socialmente, ¿qué es lo que está sucediendo también? Muchos creen que son víctimas del entorno en el cual viven. Hermanos, miren, esta es una de las más grandes mentiras que se ha vendido y se ha introducido en la sociología, en la psicología y todas las ciencias de la conducta humana para poder justificar la maldad de las personas. Esto no es algo nuevo. Esto viene desde los atomistas, de los presocráticos. Ellos decían que había unos átomos que hacían que la persona fuera realmente lo que es por la influencia externa. O sea, su conducta estaba modificada por esos átomos. Entonces, de ahí viene la tendencia del relativismo. A lo largo de los siglos se introduce en todas las ciencias. Entonces, hoy en día, por eso que los griegos decían, yo no soy culpable, ellos actuaban mal, pero no soy yo, son los átomos. Si alguien robaba, son los átomos. Pero yo le golpeé a mi esposa, no fue mi brazo, los átomos me lo impulsaron a dejarle el ojo morado. Entonces nadie era culpable. Entonces, igual hoy en día, ese mismo pensamiento ha entrado en las ciencias de la conducta humana y hoy en día muchos se justifican. Y entonces, ahora ya con el genoma humano, no, es el ADN de mi padre, de mi madre. No, la Biblia dice, cada uno dará cuenta de sí mismo delante de Dios. Cuando esté delante de Dios, no le va a decir los átomos, que la suegra, que el del yerno, no olvídese. Usted va a tener que presentarse delante de Dios. Entonces cada uno llevará, dice la Biblia, su propia carga.
Entonces, hoy en día, a muchas personas que están actuando desobedientemente, delinquiendo, hermano, se le dice, no, son el resultado de la sociedad. No, sino que es el resultado de nuestras propias desobediencias. Porque Dios nos ha creado a todos para vencer el medio donde nosotros vivimos. Por eso dice el Señor, no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. O sea que Dios nos ha dado la capacidad de poder marcar la diferencia. Esaú no la quiso, entonces él se justificaba. Y esto le trajo una crisis social porque rechazó a su hermano que estaba bajo bendición. Y además de eso, empezó a desear la muerte de su hermano y también fue de fastidio para sus padres en lugar de honra. ¿Se da cuenta? Quiero que piense por un momento. ¿Tiene usted sentimientos de rechazo y de destrucción y a la vez es una persona que en lugar de ser de bendición es un fastidio a las personas que le rodean? ¿Qué significa eso? Anda en la senda de la desobediencia. En el versículo 46 del capítulo 27 dice, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Es decir, las mujeres con las cuales Esaú andaba. O sea, está hablando aquí de las nueras. Fastidio tengo. Si Jacob toma, dice, mujer de las hijas de Et, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? En otras palabras, más nueras como estas, ¿para qué quiero vivir? ¿Qué clase de nuera? Si hay alguna nuera aquí que le está haciendo la guerra a su suegra, porque no solo las suegras tienen la culpa, hay veces que no es así. Bueno, eso es otro tema. Pero el fastidio, fíjense bien, una persona en desobediencia no trae paz, es una persona conflictiva, es una persona que fastidia a los demás que le rodean, especialmente a sus seres queridos. Si usted es un fastidio, ¿sabe qué? Usted tiene el ADN de Esaú. Cámbielo, por favor. Cámbielo, de verdad. Si es un fastidio, usted está en problemas, de verdad. Los resultados a corto, a mediano y largo plazo se van a dar. Es una persona así, insatisfacción y ausencia de felicidad, como también habrá una contaminación en su vida y fracaso en las cosas que usted emprenda. Vemos a lo largo de la vida de Esaú y también de su descendencia. Vea, de la descendencia de Esaú surge una nación llamada Edom, los edomitas. Una de las características de esta nación era la amargura, el resentimiento, que se empezó a transmitir desde Esaú de generación en generación hacia su hermano Jacob y su descendencia, es decir, hacia Israel. Entonces los edomitas, por resentidos, le hacían la vida a cuadros a la nación de Israel. Hasta que Dios levantó al profeta Abdías y le da una sentencia y que esa nación iba a ser borrada sobre la faz de la tierra. Efectivamente, los últimos que estuvieron fastidiando sobre la faz de esta tierra es Herodes el Grande, porque Herodes el Grande fue descendiente de Esaú. Herodes el Grande, cuando se da cuenta que el niño Jesús nace en Belén, lo quiso matar. Vemos que después los otros Herodes, uno de los Herodes mandó a matar a uno de los apóstoles. Hicieron barbaridades. Y cuando se terminan o mueren los Herodes, se termina toda la descendencia de Esaú. Quiero que entendamos esto, que el camino de la desobediencia a corto plazo, a mediano y largo plazo, solamente hay destrucción. O sea, la desobediencia no es buen negocio. El buen negocio es creer y obedecer a Dios. Entonces, ¿qué vemos en la contraparte del caso de Jacob? Jacob, al obedecer, fue un hombre inteligente. Él se dio cuenta dónde estaba la fuente de bendición. Entonces, él aceptó la dirección sabia de Dios por medio de sus padres. ¿Qué hizo a su padre Isaac? Dice en el capítulo 28, versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y lo mandó diciendo, ¿cuántas cosas Dios ha mandado a través de papá y mamá? Y nosotros no hemos querido obedecer. Oye, hijo, ¿entiende esto?
Si Dios ha puesto una autoridad sobre tu vida, Dios te va a hablar a través de ellos muchas veces. No siempre, pero muchas veces Dios te estará hablando a través de ellos. Y tu padre y tu madre viene a convertirse, en cierto sentido, en profeta de Dios. Dios te está guiando a través de ellos. Y no solamente a través de los padres, puede ser a través de un esposo, o puede ser de alguien que esté sobre nuestra vida como autoridad. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Versículo 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Note aquí algo. Jacob aceptó la dirección sabia de Dios a través de su padre, pero también creyó y aceptó la visión de Dios. Entonces él dijo: no, Dios tiene un proyecto, yo quiero ser parte de eso. Y para eso existo, ese es el propósito por el cual yo vivo, y mi familia así será también. Y dio los pasos concretos. Hermanos, la obediencia no es un asentimiento mental, la obediencia ya es la parte práctica. Tanto Esaú como Jacob habían sido instruidos por papá y mamá, el mismo conocimiento. Uno desobedeció, el otro obedeció. Entonces aquí tenemos que ir a la parte práctica. No solamente sí, yo creo. No. La fe sin obra, dice la Biblia, es muerte. Es decir, si la fe no se expresa en algo concreto, entonces no existía fe. La fe es una acción. Entonces vemos acá, dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. La distancia que hay entre Berseba, la parte sur de Israel, hasta Harán, aproximadamente son 900 kilómetros. ¿Cuánto tiempo se tardaría? Bueno, hoy en día, 900 kilómetros en una supercarretera podrían ser unas 7, 8 horas, a unas 75, 80 millas por hora. Pero en aquel entonces, hermano, el viaje duraría más o menos mes y medio. 900 kilómetros. Dependiendo del tipo de transporte. Alguna vez caminando, otra vez en el caballo, en el burro, lo que sea. Pero 900 kilómetros son 900 kilómetros, hermano. O sea que hay cosas concretas. Hermano, obedecer cuesta. Algunas veces decimos: no, yo te voy a obedecer, pero 3 milímetros, Señor. No, son 900 kilómetros, digo. Tiene que haber una distancia. Entonces, la obediencia es la base para experimentar las 4 grandes experiencias que quiero mencionarle. Cuando Jacob hizo esto, mire, aquí está la clave. Cuando él salió y obedeció, ¿qué pasó? En el versículo 11 dice: llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Eso es normal, porque claro, cuando estamos cansados vamos a la cama, vamos a dormir. Lo espectacular en la senda de la obediencia está en el versículo 12. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Entonces vemos acá, hermanos, oiga esto. Este tipo de sueño, este tipo de experiencia no la tuvo Esaú, pero sí la tuvo Jacob. De ahí que entonces, hermanos, yo le digo en el nombre del Señor: ¿hasta cuándo vamos a estar escuchando mensaje tras mensaje? ¿Hasta cuándo vamos a leer la Biblia en un año? Y la hemos leído no sé cuántas veces la Biblia, pero no la obedecemos. ¿Cuántas veces hemos recibido instrucción en los grupos familiares? ¿Cuántas veces hemos escuchado por radio, televisión y pasamos ahí escuchando mensajes? Pero no existe el paso de obediencia. Hermano, es importante la obediencia. Si yo creo aquello, tengo que dar los pasos. Ahora, cuando entramos a esa dimensión, entonces habrá 4 grandes experiencias a nuestro alcance. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por parte del Señor? Hermano, mire, estas 4 experiencias están al alcance suyo y mío. Estuvieron al alcance de Jacob, pero también están al alcance de cada uno de nosotros. La primera de ellas, esta gran experiencia, es la gracia de Dios. Gracia inmensurable, algo que no se puede medir. Cuando él creyó en la revelación de Dios,
Hermano, nunca pensó Jacob que algo tan maravilloso se iba a encontrar en su vida. Cuando hablamos de la gracia, hermano, es sencillamente un favor inmerecido. Algo espectacular vemos aquí. Hermanos, una escalera apoyada en la tierra y su extremo superior en el cielo. Y en la parte superior estaba Dios y ángeles que subían y bajaban. Cuando el favor de Dios se muestra a su vida y a mi vida, una de las cosas que va a traer es que Dios me va a revelar el servicio que Él quiere hacer a mi favor. ¿Cómo? Dios está en la parte superior, yo estoy aquí en la tierra, pero hay una escalera donde Dios manda a sus ángeles a que me estén sirviendo. Suben y bajan. Bajan cuando me traen la bendición de Dios y suben, o sea, una calle de doble vía. De ahí que entonces miramos algo interesante. Hermano, es que cuando uno piensa, pero ¿cómo es posible? Si para alguien podía decir hoy en día, pero para mí Esaú era mejor portado que Jacob. El problema es que no estamos viendo que los pecados a nivel del espíritu son las cosas más graves que pueden existir, como es la incredulidad, el rechazo, el desprecio a Dios. Y puede ser una persona muy moral, muy picky, y que no le hace mal a nadie, que es un filósofo, un moralista, una buena gente. Pero Jesús les dijo a esos fariseos que tendrían peor condenación que los de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque eran incrédulos, rechazaron a Cristo. Hermano, todo ese tipo de cosas, la gente no lo ve como algo grave, gravísimo. Sin embargo, vemos en el caso de Jacob, sí, era un mañoso, hermano, era un pícaro en buen salvadoreño, era un estafador, era alguien que ocupaba, hermanos, digamos, medios para obtener un fin, pero de una manera fraudulenta. Sabemos que tenía sus graves pecados, pero algo que había en el corazón de Jacob es que él decidió creerle a Dios y comenzó a caminar, hermano, por la senda de Dios. Cuando él creyó a la revelación de Dios, Dios dijo, este hombre dijo, yo creo en el Señor. Mi hermano no cree, pero yo sí creo. Pero también yo quiero ser un instrumento donde Dios pueda cumplir su propósito en esta tierra. No solamente yo, sino toda mi descendencia. Y cuando él empezó a caminar en esa senda de la obediencia, Dios se le empezó a revelar. Y una de las cosas que él encuentra en ese acto, oiga, a pesar de sus errores, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos de errores y pecados? ¿Habrá alguien que no tenga? Levante la mano, que no tiene ni uno. Gracias, hermano. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que encontró? Encontró una escalera. En otras palabras, Dios le está diciendo, Jacob, me pongo a tu disposición. ¿Cómo? Sí. ¿Sabes que yo he diseñado? Esa escalera no nace en la mente de Jacob, sino que es una revelación de Dios. Y Dios le está revelando un diseño de un acceso entre la tierra y el cielo. Y esa escalera es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en su favor, y el favor, hermanos, es efectivo e inmerecido. Ángeles que suben y bajan. Es una puerta que se abrió cuando él creyó. En el momento que él creyó, encontró algo maravilloso. Hermano, aquí está viendo algo que, hermano, que realmente a todos nosotros nos pasa cuando creemos en Cristo. Habiendo sido pecadores, habiendo ofendido a Dios, habiendo hecho lo malo delante de sus ojos, hemos sido recibidos a misericordia por parte de nuestro Señor. Hermano, y eso es lo que encontramos. Encontramos una puerta abierta en el cielo y esa puerta tiene un nombre. Jesús dijo, yo soy la puerta del redil de las ovejas. El que por mí entrare será salvo y hallará pasto. Hermano, esa puerta, esa escalera es nuestro Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, y quiero que entienda esto, hermano, Dios si ha de bendecirle, no será porque usted es una buena pieza, sino porque ha creído en el nombre precioso de Jesús de Nazaret.
y usted está caminando por donde tiene que caminar. El hecho de que usted esté presente aquí me revela a mí que usted quiere conocer de Dios y quiere obedecer a Dios, y por tanto va a ser bendecido por parte de mi Señor Jesucristo. Eso, hermano, debe usted entenderlo, que no es por merecimientos personales. ¿Cuánta gente cree que Dios lo va a bendecir por ser buena gente? Si no hay nadie que es bueno. El único bueno es nuestro Padre Celestial. Él es el único bueno, el único santo 3 veces. Pedro, cuando Dios lo usó para sanar a aquel cojo que estaba en el templo, le dice a la multitud: ¿por qué ponen sus ojos en mí? No es por mi piedad, oiga esto, ni por mi poder que este hombre ha sido sano, sino que Dios ha revelado el nombre de su amado Hijo Jesucristo. O sea, no es por mi piedad, no son, en otras palabras, no son por mis merecimientos personales que Dios ha sanado a este. ¿Cuántos creen que Dios lo puede usar en hacer maravillas en el nombre de Jesús? Pero no va a ser por su buena gente que es, sino porque Él es bueno. Amén, hermano. Es el favor inmerecido. Es que cuando usted y yo venimos a Cristo, hemos sido favorecidos. Esa, hermano, no se puede comparar con ningún favor que usted y yo podamos recibir en esta vida. Por eso en Romanos capítulo 3, versículo 24, dice la Escritura: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí definitivamente que es la gracia en Cristo la que nos hace, hermanos, tener ese acceso a las bendiciones del cielo. Oiga, no es por un hombre, y lo diré con amor y con mucho respeto, y lo digo, hermanos, con todo cariño también y con verdad. No es por ningún santo, por ninguna virgen. Hermano, la única escalera que está ahí puesta entre el cielo y la tierra es el Señor Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es la única escalera. Y usted me va a decir: hermano, ¿y dónde está eso? Bueno, ¿por qué no va conmigo, por favor, a Juan? Jesús está dando aquí la interpretación de esa escalera en Juan capítulo 1. En el versículo 48, Jesús hablando con Natanael, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas, verás. ¿Cuántos quieren ver cosas mayores? Mire, por la fe es lo que pasa. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea que la visión que tuvo Jacob en aquel lugar, esa escalera, es Cristo nuestro Salvador. ¿Entiende? El favor de Dios se materializa a través de la única persona, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Y entonces Dios dice: de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. El favor inmerecido lo ha de ver aquel que cree en Cristo, como dice la Escritura. Jesús dijo: y de vuestro interior correrán ríos de agua viva. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. En otras palabras, la administración oportuna por parte de Dios. Usted no necesita de cuello de nadie. Usted lo que necesita es tener fe en Dios, y usted tiene el favor inmerecido por parte de Dios. Cualquier cosa que la iglesia, sus hijos necesiten, necesita pan, pídale pan. Dios puede enviarlo y usar a las personas para que le provean un trabajo. Pídale salud, y si no lo sana es porque ya se lo quiere llevar. Dele gracias aún más todavía. Entonces, cualquier cosa. Entonces, ¿y qué dice? Y entonces algunos andamos ahí, ando preocupados, ¿y qué pasa? Y Jesús dice: miren las aves de los cielos que no siembran, pero miren, mi Padre les da de comer a todas ellas. ¿Cuánto no valéis vosotros más que las aves del campo?
Hermano, usted y yo valemos más porque somos como Jacob. Es cierto, tenemos, hermanos, la fe en Cristo. Estamos en el camino del Evangelio, pero tenemos nuestros errores, nuestros defectos. Pero por gracia somos bendecidos por parte del Señor. El apóstol Pablo, cuando la gracia de Dios lo alcanzó camino a Damasco, un hombre que no merecía absolutamente nada, porque era un perseguidor de la iglesia. Probablemente, aunque la Biblia no lo dice así, derramó sangre. Pero sí, metió a muchos en la cárcel y consentía en la muerte, por ejemplo, del primer mártir de la iglesia cristiana, que fue Esteban, y pusieron las vestiduras de Esteban a los pies de Saulo. Este era un hombre que definitivamente tenía que caerle un rayo inmediatamente, pero no fue así. ¿Sabe qué pasó? El favor inmerecido lo agarró. Camino a Damasco, cae postrado. Pregunta, ¿quién eres? Y la voz del cielo dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga, Señor? Se te dirá lo que has de hacer. Dios lo salvó, Cristo lo perdonó, lo abrazó. Cuando Él lo abrazó con ternura, con un favor inmerecido, este hombre, hermanos, no tuvo más que rendirse. Jacob, al sentir ese sueño, la gloria de Dios, ¿qué tuvo que hacer? Derretirse delante de Dios. No le quedaba otra. Por gracia, Saulo se sometió al punto que llegó a decir, no merezco ser apóstol porque perseguía la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y él sabía perfectamente que Dios lo había puesto en esta tierra para mostrar esa gracia. Por eso cuando escribe a los filipenses, le dice con claridad que Dios me llamó a mí, el primero de todos los pecadores, para mostrar su gracia. En otras palabras, para ser un modelo de la gloria, de la gracia de Dios. Hermano, así como se ven ahí en la televisión, aquellos que pasan en la pasarela, especialmente las mujeres exhibiendo la ropa y esto y lo demás. Pues ¿sabe qué? Dios nos ha exhibido a usted y a mí al mundo para hacer espectáculo, dice el apóstol Pablo, para exhibir la vestidura de la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren ser vestidos por la gracia de Dios? Como Jacob vistió a su hijo José con una vestidura de colores que produjo envidia delante de los demás. Oiga, cuando la gracia de Dios lo acobija, Dios lo va a vestir de colores. Y usted va a decir, ¿por qué? Pues sencillamente porque Dios es bueno. Entonces no es que lo merezcamos, pero Pablo, por eso cuando él está despidiéndose allá en Mileto, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, en el versículo 24, él entiende la misión que tenía en esta tierra y dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Para dar testimonio que hay una escalera sobre mi vida, que ángeles suben y bajan. En otras palabras, amada iglesia, Dios nos ama con amor entrañable. ¿Por qué? No lo sé, pero Él así es. El diseño de esa gracia está a su favor. Dios ha abierto una puerta. La invitación está al alcance de los que creen. Hermano, la gracia glorifica a Dios y no al hombre. En la parábola del hijo pródigo, la estrella no es el hijo pródigo, la estrella es el padre de familia, que a pesar que ese hijo no merecía nada, le dio todas las cosas. Hermano, la estrella de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, y por gracia te quiere bendecir a ti. Pero Dios quiere que tú exhibas la gracia. En otras palabras, cuando Dios te bendiga, di, esto es por gracia. Cuando llegues a ser presidente de la República, no, de verdad, ministro, lo que sea, predicador del evangelio, cuando llegue a donde Dios lo lleve, diga, esto, vestiduras de colores, es la gracia de Dios. Y alguien me preguntará, ¿cómo lo hice? Dios lo hizo. Una cosa sé, que antes era ciego, pero ahora veo. Y el quien me tocó fue el Señor Jesús.
los leprosos se le acercaban a Cristo y ellos, confiados en la gracia, le decían: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús decía: quiero, sé limpio. Los tocaba a los leprosos, y no porque lo merecían los leprosos, sino por un favor inmerecido. Hay una escalera sobre su vida y mi vida. Entonces lo que me está revelando aquí, hermano, la gracia me revela el servicio de Dios a nuestro favor. ¿Cómo es posible que si yo soy un Jacob, que Dios me está diciendo que Él se pone a mi disposición para asistirme? No solo eso, sino que confirma la posesión de la herencia. En el versículo 13 le dicen esta visión: he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Le está confirmando la posesión de la tierra. ¿Cuál es esa tierra suya y mía? Es la identidad espiritual que tenemos en Cristo. Hermano, esta es nuestra mayor posesión. La tierra es que ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Entonces, si eso es así, hermano, ¿por qué entonces me siento como que no valgo nada en esta tierra? Iglesia, si usted tiene el Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, ¿sabe qué? Usted es un tesoro, porque el tesoro está en vasos de barro, dice la palabra. Por eso usted diga: Señor, gracias, porque soy propiedad tuya, Señor. Y esta tierra ya tiene una escritura pública, escrita y certificada en los cielos, que yo soy un hijo, soy una hija de Dios. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: no se regocijen porque los demonios se sujetan, sino porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Cuando usted se pase por las aguas, cuando pase por el fuego, no se le olvide que usted es una hija, es un hijo de Dios, y que por gracia Dios lo va a sacar de esa prueba en la cual está pasando. Es por misericordia que Dios bendice, no es por lo que somos, ni por las imperfecciones del presente. Nos confirma la identidad que tenemos, pero también nos promete la multiplicación. Te multiplicarás al norte, al sur, al este y al oeste. Dios también le dice a este hombre en la última parte de este versículo: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al oriente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas, oiga esto, en ti y en tu simiente. ¿Qué significa eso? En ti. Jacob no era, como dije, no era buena pieza, pero estaba diciendo: yo te voy a hacer a ti, como persona, un regalo a las naciones. ¿Quiere ser usted un regalo a su cónyuge? Un regalo a la familia, un regalo a la nación. Usted dice: no es posible. Es que así es la gracia. Es mejor que nos riamos, ¿verdad? Es mejor, ¿por qué? Porque Él es bueno. Entonces Dios le está diciendo a Jacob: mira, Jacob, vas a ser tan útil y vas a ser de bendición para los demás. Tu vida va a ser de bendición. Y además en tu simiente, hablando de Jesucristo, el que vendría, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces le está confirmando la posesión de su herencia. La gracia nos revela que Dios está a favor mío, para servirme. Eso no lo puedo entender, no, eso es demasiado grande, no puedo asimilarlo, pero a Dios le ha placido. Por eso, oiga, cuando Pedro quiso que Jesús no le lavase los pies, entonces Jesús le dijo: si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. En otras palabras, si mi gracia no está contigo, estás fuera del equipo. Entonces se afligió. Entonces: Señor, un bañito, por favor. No, dijo: no, solo los pies, porque ya estáis limpios por la palabra que os habla. ¿Cuántos quieren recibir la gracia de Dios? Gócese en el Señor, hermano, la gracia es maravillosa. Entonces, cuando usted entra en esa dimensión, entonces, hermano, aunque para usted
no es un regalo para su cónyuge, para su familia, para la gente que le rodea, pero Dios lo va a hacer un regalo poderoso en su oportunidad. Pero también, hermanos, la gracia le asegura el cumplimiento de su propósito. El futuro ya está ganado, ya está concretizado. Mire qué lindo lo que dice el versículo 15. Aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres. Le está hablando del futuro. Y volveré a traerte a tu tierra. Le está asegurando su retorno de éxito a esta tierra. Pero mire esto, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré. Quiero que ponga su nombre ahí. Porque no te dejaré, fulano de tal, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es lo que dice la palabra en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces eso, hermano, que Dios va a terminar de cambiar mi vida. En este caso, mi persona como la suya. No vamos a morir como estamos ahora. Vamos a morir en victoria por la gracia del Señor Jesucristo. Porque no, el Señor, lo que Él ha prometido, lo ha de cumplir. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, el modelo que Cristo tiene de su vida y de mi vida, Él lo va a terminar antes que yo muera o en el día que Cristo venga por su iglesia. ¿Cuántos hermanos pueden decir, ay, gracias Señor, porque vas a terminar de cambiar mi vida? ¿Cuántos lo creen? Y dice la epístola de Judas, y nos presentará sin mancha e irreprensible delante de su presencia. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero lo va a hacer. Entonces, la primer gran experiencia con la cual Jacob se enfrentó fue la gracia. La segunda, la presencia de Dios. Porque en el versículo 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Qué vemos acá? Se dio cuenta Jacob de la presencia de Dios. Cuando Jacob tuvo este sueño, tenía un poquito más de 70 años. Oiga, 70 años. Y nunca había tenido una experiencia personal con Dios en la tierra prometida. La había tenido su abuelo y su padre, pero él no. Entonces vemos aquí que la presencia de Dios fue lo más grande. Porque Él dice, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Por qué algunos vienen a los templos, a las iglesias, leen la Biblia, oran y no sienten la presencia de Dios? No en todos los casos, pero en muchos casos es porque anda en camino de desobediencia. Pero cuando usted se conduzca de Berseba a Harán, es decir, de su voluntad a la voluntad de Dios, cuando usted transite por esa senda, encontrará los favores de Dios. Por eso hay gente que dice, ¿y a mí por qué Dios no me bendice? ¿Dónde está caminando? Primer pregunta. Usted pregunta, ¿y por qué Dios no se presenta a mi vida? ¿Por qué algunos lo veo felices? ¿Por qué viven una experiencia maravillosa con Dios? Porque andan en el camino que Dios quiere. Ahora, cuando este hombre tiene esta experiencia con Dios, y no lo sabía, dice, pero ¿hasta cuándo él lo experimentó? Cuando caminó en la obediencia. Y entonces, hay dos cosas aquí que vemos. Le produjo a él respeto y asombro a Dios. Dice en el versículo 17, y tuvo miedo. ¿Qué significa esto, hermano? No es fobia, no es sino que es reverencia. Tuvo reverencia. Y dice, cuán terrible es este lugar. No está hablando de algo horrible. Está hablando, y esta palabra hebrea se traduce también como, cuán maravilloso es este lugar. Entonces, cuando alguien vive la experiencia de la presencia de Dios, entonces va a decir como David, una cosa he demandado y esta buscaré,
que esté todos los días en la casa de Jehová para contemplar su hermosura. Es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, porque la presencia de Dios vino a ser algo tan vívido en su corazón que trajo a su alma respeto a Dios y asombro. Hermano, Dios nos quiere sorprender acerca de su gloria, de su presencia en nuestra vida. Y dice, y no lo sabía. En otras palabras, no lo había experimentado. Pero viene, hermano, el momento en que Dios quiere que todos tengamos una experiencia personal con Él. No es teológica, no solo de conocimiento, no de asistencia a un culto, sino, hermano, algo vívido para que quede marcado para siempre en nuestra vida, como Isaías cuando decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Por qué? Porque él vivía rodeado de la presencia de Dios. Y cuando Dios estaba con él, era un hombre feliz, era un hombre que tenía entusiasmo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios produce respeto y asombro de su grandeza. Entonces, alguien que está sorprendido de la grandeza de Dios no le va a temer a Satanás y va a ver a Satanás tan pequeño a la comparación de Cristo nuestro Salvador. Y los problemas los va a ver pequeños en comparación de la gracia de Dios. Pero también produjo discernimiento. Cuando alguien está en la presencia, cuando tiene la experiencia de la presencia de Dios, se le abre el entendimiento y dice, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Qué lindo, hermano. Cuando alguien vive en esa experiencia de la presencia de Dios, su mente, como los que iban camino a Emaús, Dios les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y Jacob vio que aquel lugar donde estaba acostado no era cualquier lugar. Y dijo, esta no es otra cosa que casa de Dios. En otras palabras, lugar donde Dios habita. Él, por la revelación del Espíritu de Dios, él vio ahí que en esa tierra, en ese lugar, la salvación crearía la casa de Dios, que sería la iglesia más adelante. Él vio realmente la manifestación de la salvación al mundo a través de la persona del Mesías, del Cristo. Que en ese lugar se iba a revelar los planes futuros por medio de Israel y de la iglesia al mundo. Por lo cual Jesús dijo que la salvación venía por parte de los judíos. Hermano, ¿qué estaba viendo ahí Jacob? Estaba viendo la casa de Dios. La casa de Dios no es un edificio. La casa de Dios es los corazones que han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios y el Espíritu del Dios viviente morando en sus corazones. Hermano, ahí nació la iglesia, ahí vino la iglesia extendiéndose a todas las naciones de la tierra, y esta iglesia local es parte de esa enorme familia de los redimidos con la sangre del Cordero de Dios. Y si eso es así, usted no es cualquier cosa, usted es casa del Dios viviente, edificio del Dios vivo, usted es templo y morada del Espíritu Santo. Cuando usted llega a estar en la presencia de Dios, usted llega a considerarse lo que es espiritualmente. Usted es casa de Dios. Aleluya. Es algo maravilloso, porque sin merecer somos casa de Dios, habitación del Espíritu Santo. Aunque el mundo le desprecie, pero si usted en la presencia de Dios descubre quién es usted, no se va a sentir achicado ante nadie, ni ante el diablo lo va a atemorizar, porque usted es casa de Dios. A una niña le preguntaron, ¿qué harías tú si Satanás viene a tocar la puerta de tu corazón? La niña se quedó pensando por unos segundos, porque la niña sabía que era casa de Dios. Dijo, le diré al Señor Jesucristo que le abra la puerta. ¿Cuál diablo? En el nombre de Jesús está reprendido, porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está, porque usted es casa de Dios. Pero no solamente eso, dice, sino que este lugar es puerta del cielo. O sea, acceso a la presencia de Dios, porque en ese lugar se iba a revelar la puerta.
Era el territorio donde se establecería y se divulgaría la verdad a todas las naciones. Es el territorio donde Dios se revelaría al mundo. Es el cumplimiento profético de que esa escalera tiene un glorioso nombre. Y ese nombre es el nombre de nuestro Señor Jesús. Por eso, cuando leíamos aquí en Juan capítulo 1, versículo 51, y dice, y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden, oiga, sobre el Hijo de Dios. Hermano, ahí Jacob estaba viendo que en ese lugar se iba a establecer el pacto divino para todas las naciones, que era nuestro Señor Jesús, por donde la gracia del cielo iba a ser manifestada a través de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección, donde traería luz por el evangelio a todas las naciones de la tierra. Hermano, por eso Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y hallará pasto. Hermano, aquí tenemos la más grande de todas nuestras bendiciones. Usted no necesita cuello con nadie. Tenga, hermano, una íntima comunión con Dios y usted tendrá el favor inmerecido por parte de Dios por medio del Señor Jesucristo. Por favor, no se meta en negocios fraudulentos porque usted dice, bueno, por ahí dice la Biblia. Mentira, no dice esto. Porque algunos dicen, ayúdate que te ayudaré. Eso no es bíblico. Dice, me tengo que ayudar robando, me tengo que ayudar haciendo estafa, me tengo que ayudar haciendo todo tipo de actos fraudulentos. No, lo que necesita es que los ángeles de Dios le abran el espacio en su camino y Dios está a su favor. La tercera gran experiencia es el compromiso. En el versículo 18 dice aquí la Escritura, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. En ese momento, ¿qué estaba haciendo? Dice aquí, versículo 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero, e hizo Jacob voto. Oiga, como este hombre había experimentado la gracia, pero había experimentado la presencia, entonces no le quedaba otra cosa que hacer un acto de consagración o compromiso con Dios. Una de las cosas que usted y yo tenemos que entender, hermanos, que usted y yo estamos aquí para cumplir los propósitos y yo tengo que comprometerme con los propósitos del reino de los cielos. No con los propósitos de Satanás ni del mundo, ni los propósitos de la vieja naturaleza, mi carne. Los propósitos, hermanos, que debemos nosotros, hermanos, rendir y aceptar es los propósitos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él hizo voto allí. Hermano, esto básicamente lo que nos está llevando es que él estaba tan motivado por todas las bendiciones que había recibido. Hermano, la ciudad se llamaba Luz, pero él la cambió. ¿Por qué? Porque la palabra luz en hebreo significa separación. Y él dijo, no, esto no es posible, aquí no hay separación. Esta no es otra cosa que casa de Dios. Aquí hay una escalera, hermano, cuando usted entiende que Dios lo ha bendecido, que usted no está separado de Dios, sino que está juntamente en Cristo, estamos escondidos en Cristo. Hermano, ¿qué más nos queda? Consagrarnos con todo y zapatos en el nombre de Jesús. ¿Por qué no? Tenemos que entregarnos. Hizo voto, dice ahí. ¿Qué significa la palabra voto en el hebreo? Significa una promesa formal, atar, aprisionar, amarrar, enyugar, uncir, ligar. ¿Con qué cosa? Me estoy ligando espiritualmente con Dios, me estoy comprometiendo ante Él voluntariamente. Señor, aquí te entrego mi vida, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, cuando Jacob unge esa piedra, él estaba ungiendo, oiga esto, la nación de Israel como instrumento en las manos de Dios. No estaba ungiendo la piedra, eso era un símbolo. Estaba ungiendo la nación y él mismo también se estaba consagrando a Dios. Él vio en la distancia todo y dijo, no, lo que me resta aquí es dedicar todo para Dios. Un compromiso con Dios. Ahora bien, cuando él hizo ese compromiso, lo llevó a un acto más, a honrar a Dios. Versículo 22.
Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dos cosas vemos acá. Este hombre tenía deseo de honrar. Esto será, dice acá, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. No solamente declaró que era una casa, sino que sería una casa de Dios. En otras palabras, él estaba, hacer una casa significa poner en alto la verdad. O sea, el propósito de él era sacar a luz la verdad sobre la mentira. Había una piedra, esa piedra estaba diciendo, el propósito va a ser que la verdad brille sobre el error, sobre la mentira. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Yo le hago una pregunta, ¿cuál es tu piedra que has puesto en la casa de Dios? ¿Cuál es? Hermano, ganar almas es poner las piedras, discipular, edificar el cuerpo de Cristo. Cuando usted ha experimentado la gracia, la presencia y se ha comprometido, tiene un deseo de honrar a Dios, y ese deseo de honrarlo lo hace ganando almas, edificando esas vidas, extendiendo el reino de los cielos, poniendo en práctica los dones y talentos que Dios le ha entregado. Su vida la entrega con ese propósito. Hermano, aquí entendemos algo maravilloso, que es honrar a Dios a través del servicio cristiano. Poner esa piedra. ¿Cuál es la piedra que estamos poniendo? No, yo soy una piedra de tropiezo, podría decir alguien. Mi misión es poner piedra de tropiezo a otra persona. No, tenemos que poner piedras en el edificio espiritual de la iglesia. Hermano, no podemos seguir así. Tenemos que ser ganadores de alma incesante. ¿Por qué? Porque soy beneficiado por gracia. Cristo se ha revelado a mi vida. He hecho un voto con Dios que mi vida es para Él. Entonces, yo tengo que edificar el cuerpo de Cristo juntamente con todos los demás, al poner las piedras necesarias. Pero también, dice en la última parte de este versículo, y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Estaba honrando a Dios al sacar a luz la verdad, pero también al darle preeminencia sobre lo material. Eso es lo que estaba diciendo. Te voy a dar a ti preeminencia sobre las cosas materiales. Porque el dar el diezmo, el número 10 en la Biblia, significa la totalidad. Es decir, el 100%. Cuando se da el diezmo, está representando el 100%. Que yo reconozco que Dios es el dueño de todo y que de Él vienen todas las cosas. Por lo tanto, le doy preeminencia a Dios sobre las cosas materiales. Su mirada no era materialista, su mirada era espiritual. En otras palabras, Jacob lo que estaba haciendo era: Señor, yo no voy a poner mi esperanza en las cosas materiales, pero te voy a honrar haciendo que tú seas el tesoro más preciado para mi vida. Por eso te voy a dar a ti los diezmos. Entonces, hermanos, mire, es un acto donde se está reconociendo la soberanía y la grandeza de Dios sobre todas las cosas. Es un acto de consagración del 100% de las bendiciones que hemos recibido por parte de Dios. Es un acto de fe y de dependencia de Dios. O sea, él estaba diciendo: yo te voy a honrar a ti, Señor. Dios mío, a ti te voy a poner sobre las cosas materiales. Hermano, dígame si este hombre no fue bendecido. Recibe la herencia de Abraham, de su abuelo. Recibe la herencia de Isaac. Y ahora las bendiciones que Dios le iba a dar en el camino. Pues claro, era un hombre que no andaba buscando las cosas materiales, pero Dios lo bendijo a manos llenas. ¿Por qué? Porque su corazón no era, hermano, materializarse. Hoy en día el materialismo ha entrado a la iglesia. Muchos no dan los diezmos. Y se les voy a decir por qué. Primero, porque no conocen la gracia. No me diga que conoce la gracia. Es que cuando usted y yo somos beneficiados por gracia, damos por gracia. Oiga bien esto. No conoce la presencia de Dios y no ha hecho un compromiso con Dios. Por lo tanto, no gana alma, no edifica el cuerpo de Cristo. Es pie de tropiezo. En lugar de recoger, desparrama. Y en lugar de dar diezmo, le roba los diezmos a Dios. Alguien va a decir: pero hermano, eso es en el Antiguo Testamento. Pregunto. Mire, hay personas porque no han estudiado, y se lo voy a decir con claridad, no han estudiado formalmente en un instituto, en un seminario bíblico. No tienen discernimiento ni saben aplicar las reglas de la hermenéutica bíblica. Y dicen: es que los diezmos del Antiguo Testamento.
Entonces no matarás, es del Antiguo Testamento, hay que matémonos todos pues. No adulterarás, hay que adulterar porque eso es del Antiguo Testamento. No seamos ignorantes, señores. Mire, el Señor Jesucristo en Mateo 23. Y si hay alguien que quiere que hablemos un poquito de esto, podemos hacerlo. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿A qué se está refiriendo aquí sin dejar de hacer aquello? Es decir, sin dejar de diezmar. O sea, diezmar es necesario. ¿Por qué es necesario? No por la parte económica. Es necesario que honremos a Dios sobre las cosas materiales. O sea, la necesidad es que yo no me apegue a estas cosas. La gente que no diezma es porque su visión es terrenal, es terrena, le gustan las cosas materiales, porque anda en el camino de desobediencia. Y cuando anda en camino de desobediencia, no conoce la gracia, no conoce la presencia de Dios, no conoce lo que es consagrarse a Dios. Pero cuando usted tiene eso, usted con facilidad va a honrar a Dios con sus bienes. Hermano, Jesús quiere que usted y yo entremos en esta experiencia. Muchos no quieren diezmar. ¿Por qué? Andan en camino de desobediencia. Punto. Eso es todo. No le demos más vuelta a las cosas. Hay gente, hermano, que hay artículos en internet, algunos predicadores y otros maestros. Dicen, no, eso no era, hay que hacerlo. ¿Sabe qué? No conocen la Biblia. No la conocen. Son autodidactas. Yo le voy a decir, está bien, tenemos que ser autodidactas, pero primero, yo tengo que haber sido instruido por mis maestros. ¿Para qué puso Dios entonces maestros? Para enseñarnos. Seamos humildes. Metámonos en un aula de clase de escuela dominical, en el CCDL, en el Instituto Bíblico, para aprender, porque yo no sé. Es más, yo quisiera seguir estudiando. Un día le voy a pedir permiso para que me dejen ir a estudiar. Quiero recibir más. Necesito conocer más. Hermano, estamos en una época donde estamos viendo que las bendiciones de Dios se van, pero yo las quiero. ¿Cuántas las quieren ustedes? Entonces vamos por la senda de la obediencia. Dios quiere ministrar su gracia. Jacob, yo te digo en el nombre de Jesús, Jacob, que estás aquí, que me escuchas, Dios te ama. ¿Y sabes por qué te ama? Porque ha visto la fe que hay en tu corazón. Le crees a pesar de tus defectos personales. Dios te dice, te voy a servir. ¿Qué quieres que yo te haga? Dígame si eso no es un servicio divino, exclusivo. Que Dios prepare una escalera por donde Él me pueda bendecir. Dios no es otra persona que puede enviar a sus ángeles o otras personas para que lo hagan posible. Pero es Dios quien hace estas cosas. Y además me dice, hijo, lo más grande no es lo que yo te voy a dar, es mi persona, mi presencia. Y eso que va a traer, me va a traer un deseo de comprometerme con ganar el mundo para Cristo. Y también dar mis bienes para el servicio de la obra de Dios. Si eso es así, le digo una cosa, nuestros mejores días están por venir. Señor, aquí estamos, pidiéndote misericordia. Yo le voy a pedir, hermano, no solamente los que están aquí presentes, sino aquellos que están en la calle, en su casa, en la oficina, donde quiera que se encuentre. Hagamos en esta hora una decisión de consagrarnos a Dios, de caminar por la senda de la obediencia. La obediencia es una gran ganancia. ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a decirle, Señor, yo sé que hay cosas que no están bien en mi vida, pero a partir de este día yo quiero caminar en obediencia? Ahí donde está, repite esta oración conmigo, por favor. Padre, gracias. He entendido tu mensaje. Quiero caminar por obediencia.
Repita conmigo en voz alta, si usted lo quiere hacer. El que va a hacer esta oración, diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, gracias por tu amor. Perdóname por haber sido desobediente. A pesar de haber tenido conocimiento de tu palabra, no he querido caminar, no he querido esforzarme hacia tu voluntad. Pero en este día te pido perdón y quiero caminar en obediencia. Quiero conocer tu gracia, tu presencia, la consagración y el poderte honrar. Señor, aquí estoy para adorarte, Jesús. Siga orando con sus propias palabras. Señor, bendice a este pueblo hermoso, Señor. Bendice a aquellos hermanos donde quiera que vayan, Señor. En este momento tu presencia, mi Dios, los bendiga, los sature, los llene, los fortalezca. Gracias, Señor Jesús. Señor, sana las heridas. Hay favores tan enormes como la sanidad divina. Y ahora, en el nombre de Jesús, los enfermos sean sanos. Aquellos que están, mi Dios, oprimidos por el diablo, por tu gracia, en el nombre de Jesús reprendemos esos demonios que tienen oprimidos a esas mentes, esos corazones. Los echamos fuera por la gracia, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo esas vidas sean liberadas. Por gracia, Señor, esos matrimonios son restaurados. Por gracia, esas vidas son totalmente cambiadas. Son liberadas de las cadenas de tristeza, cadenas de opresión, cadenas de vicio, cadenas de conductas indebidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, por gracia, Señor, tú concedes el trabajo, tú concedes, mi Dios, las oportunidades. Por gracia has de sacar la empresa adelante, por gracia has de salvar a toda la familia. Señor, te damos la alabanza a ti. Señor, eres bello, Señor. Oh Jesús, cuán grandes son tus obras. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Te bendecimos, buen pastor. Oh, gracias, Señor. Voy a pedir a las personas que han sido asignadas para recoger los diezmos y las ofrendas que pasen.